deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Hablar de la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Pascal Beltrán del Río. Le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas de parte de todo el equipo. Deseo que haya pasado usted unas felices fiestas y todo lo mejor para este año de 2015. Me acompañan en esta ocasión Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? A todos, compañeros, muy buenas noches. Ángel Verdugo, feliz año. Igualmente, gracias. Pepe, buen día. ¿Cómo están? Buenas noches, Pascal. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, pues vamos a arrancar el programa del día de hoy. Presuntos terroristas musulmanes realizaron un ataque armado contra un semanario satírico francés, el Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos en el peor ataque en Francia en los últimos 40 años. Este ataque ha sido repudiado en todo el mundo y es considerado como un día negro en la historia de Francia y de la libertad de expresión. Desde 2006, la revista había publicado caricaturas de Mahoma y desde entonces había recibido amenazas. Líderes musulmanes en Francia rechazaron el ataque y aseguraron que el atentado traiciona los principios islámicos. ¿Qué efectos tiene el ataque de este tipo, que por cierto pues fue resuelto el viernes, por lo menos en una primera instancia, con la muerte de 3 presuntos terroristas? Se trató de un choque de valores. El ataque es parte de las acciones del Estado Islámico en todo el mundo. Con acciones como esta florece la autocensura. Ángel Verdugo, comienzo contigo. Lo primero que debe decirse es que este ataque o este horrendo crimen se da en una gran división a la de por sí ya existente en el seno de estos grupos de terroristas islámicos. El surgimiento de este grupo en África, el Boko Haram, que acaba además de realizar un atentado casi quemando un poblado con 2,000 muertos o una cosa así. Otro, el Estado Islámico en la parte del Medio Oriente. Y ahora este grupo que, de acuerdo a los primeros reportes, parece estar ligado a grupos argelinos. Entonces, estamos ante una situación donde yo no sé si las presiones de los mismos gobernantes de algunos países de esa región, países árabes, o después de aquella flor que surge y luego se marchita de la primavera árabe, se han dado una gran división que lo único que plantea es más ataques de este tipo, donde ya es muy difícil, por no decir imposible, controlar a estas células que están dispersas, si no por el mundo, al menos por una buena parte de Europa occidental. El otro elemento es que este ataque rebasa todo lo visto. Si bien alguna gente dirá, bueno, es que en otros casos ha habido más muertos. Yo creo que el problema o este crimen rebasa todo límite porque lo que subyace es un ataque de intolerancia a la libertad de expresión. Cuando aparecieron las primeras caricaturas que llaman ellos ofensivas de Mahoma en el periódico aquel de Dinamarca, el periódico danés, y que luego esta publicación francesa, Charlie Hebdo, las publica como una muestra de solidaridad ante las amenazas que sufrió el gobierno danés en sus embajadas, etcétera. Y ellos ya habían sufrido algunos atentados físicos a la infraestructura del periódico y amenazas, y el director, el señor Sharp, que se le conocía con contracción de su apellido, estaba en la lista de los blancos occidentales que había que aniquilar, dice esta separación del Islam tradicional y auténtico, dicen algunos, de tal manera pues que si bien no había precio por su cabeza, porque no funciona de esta manera estos fanáticos, algo iba a suceder evidentemente. La reacción del mundo no se ha dejado esperar, es decir, la condena ha sido unánime, la solidaridad también desde diferentes posiciones.
Nada se ha sabido de países o de gobiernos como el de Corea del Norte, por ejemplo, la misma República Popular China, Rusia, Venezuela, Cuba, pero de ahí en fuera prácticamente el resto de los países y gobernantes del mundo han condenado severamente el ataque. Yo creo que hay un elemento positivo de esto que acabamos de ver hace 5 días, o bueno, 4 días, fue el miércoles, es que como producto de este escalamiento, de esta violencia fuera de toda razón, se van a eliminar algunas reticencias de no pocos gobiernos europeos a coordinarse en esfuerzos de inteligencia, de persecución, de captura o de simplemente llegar y aniquilar a los integrantes de estas células o de estos grupos para unirse de manera ya franca y en una total coordinación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Canadá. Yo vería la parte positiva en este lado, en el combate a estos grupos. Alguien dirá que, bueno, ¿cómo es posible que se utilice la fuerza militar? El problema es que habría que ser objetivos en lo que se refiere a cómo juzgar a estos grupos y cuál es el elemento que podría justificar un trato diferente. Ya los reportes de algunos de los testigos que sobrevivieron hablan de sus gritos en árabe, hemos vengado a Alá, etcétera. Es decir, estamos aquí ante fanáticos de la peor ralea. Eso de pensar que de acuerdo a lo que dicen que dijo Mahoma, que falleció en el año 630, 632 de nuestra era, es decir, hace casi 1500 años, pues es absurdo pretender que hoy en el siglo XXI, donde la democracia y la discusión y la inclusión sea, a excepción hecha de algunos islotes en el mundo, pues todavía haya grupos que, amparándose en las enseñanzas del profeta, diga que es justificado utilizar la violencia sin reparar en método o en forma o en nivel de lo grotesco, degollamientos públicos, lo que hemos visto del Estado Islámico, para convertir a chaleco a los perros infieles, que esos somos todos los demás que no seguimos sus enseñanzas. El resto del mundo. El resto del mundo prácticamente. Yo creo que se presenta en estos momentos frente a nosotros, al mundo occidental o el mundo que tiene a la democracia como el sistema de gobierno por excelencia, con todos sus asegúnes y limitaciones, a una serie de hechos como este, que ante la desesperación, ante el asedio del cual van a ser objeto estos grupos prácticamente en todo el mundo, en la desesperación es muy posible que recurran ya como un último intento a este tipo de atentados. Yo vería esas dos partes. Pues primero lo positivo, la coordinación entre las agencias de inteligencia y las fuerzas militares de los países de Europa con Estados Unidos y Canadá, y por otro lado, más ataques producto de la desesperación y el asedio, el acorralamiento a donde inevitablemente creo que los van a llevar. Gracias, Ángel. Pepe, esta discusión, estos hechos, o la discusión en torno a estos hechos tiene muchas aristas. Sin duda, a partir de ahora, el tema de la migración va a ser un tema muy discutido en momentos en que la migración ha vivido el año pasado situaciones terribles, con muchísimos migrantes muertos en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Esa es una parte de la discusión. Otra parte tendrá que ver, como decía Ángel, con la seguridad. ¿Qué tanto están dispuestos los europeos, los occidentales y el mundo en general a renunciar a libertades en aras de la seguridad? Y un tercer aspecto, yo creo, tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Se vale hacer este tipo de caricaturas o no se vale? ¿Cómo ves estas tres aristas? Bueno, me parece que sí, que esos son, desde luego, los tres elementos que están en juego y forman parte, digamos, de las consecuencias que puede tener este atentado, que, como dice Ángel, coincido, pues no tiene precedentes, aunque todavía no está muy claro quién y de dónde proviene, si es una rama de Al-Qaeda, como decía Ángel, de Argelia, o hay otros que les recuerda los atentados que se produjeron en Bombay, o otros en Nairobi. O el Estado Islámico. Exacto.
Entonces no está muy claro si es Al-Qaeda, si es el Estado Islámico, pero independientemente de eso, a mí, de los tres elementos que pone sobre la mesa, migración, seguridad, libertad de expresión, me gustaría recoger dos elementos que me parecen importantes. Primero, de la reacción y luego de las consecuencias. Respecto de la reacción, me parece que en términos de seguridad, la eficacia con la que actuó la justicia y la policía francesa fue demoledora. En apenas 48 horas lograron detener y someter a los terroristas. Más bien fueron muertos durante... Identificados además, ¿no? Identificados y luego muertos, pero digamos que hubo una respuesta policíaca y una sanción que prácticamente se produjo, tú me corregirás, pero casi en 48 horas. En 48 horas. Entonces, digamos que ahí la institución muestra suficiente fuerza para responder frente a lo mejor no para prevenir, ¿no? Que esa es otra discusión. Es difícil prevenir un atentado actualmente, y los ejemplos son demoledores, comenzando por las Torres Gemelas. Pero digamos que la reacción policíaca fue demoledora, fue eficaz y se respondió con una enorme rapidez. Y el segundo tema en el que también las instituciones y la sociedad en general, no solamente francesa, sino también europea, reaccionan con una enorme contundencia, es salir y solidarizarse y defender el tema de la libertad de expresión, que no es un asunto menor en el caso de Occidente. La libertad de expresión es digamos que una de las piedras de toque a partir del cual surgen y se pueden ejercer el resto de las libertades. Y es muy difícil entender la libertad de expresión sin considerarla justamente como el valor que puede articular la diversidad con la libertad. Sin la libertad de expresión, que es lo que hemos construido en Occidente para resolver pacíficamente nuestros conflictos, sería muy difícil poder pensar en la viabilidad de ningún tipo, porque hay muchos tipos de democracias. Me parece que los europeos salieron con toda claridad a decir, se vale, podemos discutir lo que sea, pero lo que no se vale es resolver una diferencia de cualquier índole por medio de la violencia. Y lo que se produjo en el caso del atentado, pues no es más que un hecho absolutamente de violencia, al cual luego podemos cargar otros epítetos como terrorista o, según de donde se produzcan, añadir calificativos. Pero es un hecho de violencia y esa me parece que es la primera frontera. La libertad de expresión es, y si algún sentido tiene, la posibilidad de decir lo que tú no quieras escuchar. Y ese es un valor que los europeos y el mundo en general han salido con toda contundencia a defender. Ahora, así como las instituciones funcionaron, me parece que las consecuencias que se pueden proyectar sobre fenómenos graves. Francia viene de una situación especial en la que ha ido incrementándose la desigualdad. Los bolsones de pobreza en la periferia de las principales ciudades, habitados fundamentalmente por magrebíes y poblaciones del norte de África, así como el desorden político que están viviendo los propios franceses, que no logran encontrar una manera de reactivar su economía, puede ser pretexto o puede ser usado para, digamos, desatar campañas de persecución contra grupos, como tú lo decías en la introducción, muchos de los cuales incluso han rechazado dentro de las poblaciones árabes esa clase de ataques. Y discursos, digamos, de endurecimiento, de represión, de señalamiento, de estigmatización, son los que han permitido el crecimiento de la autoderecha francesa en los últimos el Frente Nacional. En los últimos años, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Martín, ¿cómo ves tú esta discusión en cualquiera de esas aristas? Coincido pues con estos tres puntos importantes que ponía sobre la mesa Pascal, que ha abordado también Pepe, pero yo cuestiono aún más todo lo que hay detrás, tanto del lado de las críticas de Occidente hacia el Islam, como del mundo islámico hacia Occidente. Yo creo que este incidente vuelve a reactivar toda esta serie de conflictos entre una concepción del mundo totalmente diferente a como lo concebimos en Occidente, ya sea en Europa o en América
Latinoamérica a como lo conciben los propios grupos islámicos, los propios grupos musulmanes. Y se vuelve a dar esa discusión que se dio a raíz de los atentados de las Torres Gemelas, donde nuevamente vemos que se exacerban los ánimos, vuelven a surgir los odios entre dos concepciones totalmente diferentes de ver el mundo, y además donde en el Islam se maneja también una serie de intereses económicos muy fuertes. Entonces, un conflicto que aparentemente puede ser religioso o que puede tener connotaciones ideológico-religiosas, es un conflicto necesariamente de carácter político, de carácter social, como lo estamos viendo ahora con los atentados en Francia, y de carácter económico, porque sin duda Estados Unidos ha tenido reuniones en esta semana que terminó para analizar qué tanto se suben las alertas en la Unión Americana frente a estos ataques de los grupos islámicos. Ahora bien, retomando el tema de la libertad de expresión, yo no sé cuál es el objetivo de un semanario como Charlie Hebdo de publicar críticas no solo contra el mundo musulmán, han criticado a medio mundo, a medio mundo, pero cuando tú tocas intereses de grupos totalmente fundamentalistas, pues ahí corres el riesgo de que ocurra lo que finalmente sucedió, sin justificar que lo que sucedió sea bueno o sea una reacción, digamos, normal de lo que puede sentir como agresión un grupo fundamentalista, como son este tipo de grupos dentro del Islam, que no necesariamente todos son fundamentalistas. Ahora, a la hora de que tú pateas el avispero, bueno, pues atente a las consecuencias. Finalmente, yo no sé cuál es el objetivo final de hacer una crítica satírica a todo lo que se mueva. O sea, ¿cuál es el objetivo finalmente de criticar? Pepe decía, qué bueno que hay libertad de expresión, porque en Occidente hemos concebido la libertad de expresión como una herramienta más para dirimir nuestras diferencias y para dirimir nuestras controversias entre las diferentes comunidades, ya sea locales o incluso a nivel internacional. O sea, cada quien pues tiene la libertad de decir y de hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando no transgredas el derecho que tiene el otro también a profesar una creencia o a profesar una manera muy definida de concebir el mundo. Yo creo que tampoco se vale, o sea, si estamos criticando que no se puede resolver una diferencia ideológica, social, política o económica con las armas, disparando a diestra y siniestra y matando a los que creemos que son nuestros enemigos sin deberla ni temerla, tampoco creo que sea justificable el estar criticando sin ton ni son con no sé qué objetivo. Yo no conozco cuál es el ideario de Charlie Hebdo o cuál es su código de ética o cuál es la finalidad. Entiendo que en Francia, bueno, pues cuna de las libertades y del liberalismo social y demás, creo que ellos tienen una concepción diferente, pero también tendríamos que ponernos en los zapatos de los grupos islámicos para saber qué se siente el que también estén criticando a tus figuras, como lo han hecho también grupos católicos cuando han criticado a la figura del Papa o grupos económicos de poder cuando han criticado, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión tiene que tener cotos, tiene que tener límites, tiene que tener parámetros de comportamiento que sirvan para regular hasta dónde pues podemos criticar y hasta dónde estás transgrediendo el derecho de los demás a comportarse como también tienen derecho de hacerlo, ¿no? En México, afortunadamente, no hay este tipo de terrorismo. Ha habido expresiones terroristas en ciertos momentos durante la lucha contra el crimen organizado por parte de estos grupos. Hay remanentes de grupos guerrilleros, pero no hay nada así. Pero yo me pregunto, ¿qué sucedería en México si alguien se atreviera a publicar con ese grado de sátira un cartón en contra de grupos o comentando sobre grupos que sí son, en el fondo, muy fundamentalistas? Se lo voy a preguntar al panel al regresar de la pausa. Muy bien. Regresamos a Círculo de Ideas. Preguntaba yo antes de ir a la pausa que, teniendo en cuenta que no tenemos en México este tipo de expresiones
de grupos terroristas, aunque ha habido, se puede discutir, ha habido incidentes de terrorismo en México. ¿Qué pasaría si una publicación presentara cartones pues tan irónicos o con tanta sátira como los de Charlie Hebdo en contra de grupos que son claramente fundamentalistas en sus posiciones? Ángel Verdugo. Primeramente, una aclaración. Yo creo que sí ha habido en la historia de México relativamente reciente, el siglo XX, manifestaciones de intolerancia religiosa que hoy, por fortuna, yacen arrumbadas en el basurero de la historia, pero los excesos que se cometieron en nuestro país en el siglo XX, en los años 20 o 30, en contra de los maestros rurales, por ejemplo, por parte de grupos ligados a la Iglesia Católica para evitar que alfabetizaran, los cristeros, los desorejaban. Y más recientemente, el 68, el incidente en Canoa, que hay una película además, y el hecho reciente que comentábamos fuera del aire, una exposición donde gente ligada o grupos católicos radicales se ofendieron por algunas imágenes que mostró el pintor o el autor de esculturas, pinturas, etcétera. De la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe. Recordemos aquellos años de los 60, cuando Rius sacaba alguna caricatura irreverente y las tranquisas que le dieron no una ocasión, sino varias. Es decir, la intolerancia no es algo que esté alejado de nosotros. No, yo sí el terrorismo. Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, pero de alguna manera ese terrorismo es producto de la intolerancia. Es decir, la raíz de eso yace y se nutre de esa intolerancia. Y que a excepciones de este caso hoy en China popular, por ejemplo, donde el credo del partido es lo que manda, en Cuba, en Corea del Norte, etcétera, pero también hay esos fundamentalismos políticos, vamos a decir, o ideológicos de izquierda, entre comillas, pero lo que más hemos conocido en el mundo será por los años o por los siglos que tienen de vigencia las religiones. Yo creo que este ataque a la libertad de expresión es, de hecho, una expresión o una muestra de esa intolerancia. Me voy a referir ahora a lo que dijo Martín, que me parece peligroso. Los regímenes totalitarios, su esencia está en que hay límites que el ciudadano no debe rebasar, so pena de sufrir las represiones. En algunos casos puede ser no hablar mal del presidente Mao Zedong en China, o no burlarse de Kim Jong-un o Kim Jong-il o Kim Il-sung en la República Democrática de Corea, o en Cuba no tocar ni con el pétalo de una sílaba a lo que queda de los hermanos Castro, o en no los cantantes, ¿verdad? Así es, no, por supuesto, no los cantantes. Eso, a ver, ¿tiene que ser un régimen totalitario el que ponga ese tipo de límites? No necesariamente, y ese es el peligro. Sí. Ese es precisamente el punto, y que yo les recomendaría a quienes nos ven en este momento, y a ustedes también, por supuesto, si no lo han leído, un excelente libro que escribió este intelectual y estudioso de la política canadiense, maestro de Harvard, y que intentó ir a la política activa y sufrió un rotundo fracaso, el doctor Michael Ignatieff. El libro se llama El mal menor, y analiza o parte ese libro precisamente de ese hecho. Cómo tratar en las democracias a aquellos grupos que, utilizando los derechos fundamentales de la democracia, pretenden acabar con la democracia. Por eso me parece muy interesante lo que señaló Pepe cuando dice que la libertad de expresión es de hecho el pegamento que cohesiona una sociedad moderna, laica, en el sentido correcto, no ese jacobinismo trasnochado, sino el respeto a todas las manifestaciones. Yo creo que es peligroso cuando uno dice, bueno, es que no debe haber excesos, debe haber límites. ¿Y qué sentido tiene ofender si alguna persona... Por eso, ¿cuál es el objetivo, Ángel? Ahorita, vamos para allá. Es decir, ejercer su derecho plena y libérrimamente a la libertad de expresión. Y la respuesta, otra vez como señaló Pepe, no debe ser la violencia, sino el uso irrestricto y libérrimo de la libertad de expresión. Es decir,
Si yo saco una caricatura, dibujo y la publico una caricatura que a algunos seguidores del Islam, porque como tú dijiste, no son todos, Claro. por desgracia, la gente en esa generalización burda identifica al Islam hoy con el terrorismo, cosa que es totalmente equivocada. Totalmente. Pero ante la realidad mediática muchas veces la gente no hace esa distinción. Que saquen una caricatura del Papa, si gustan, o de Jesucristo, o de John Smith, el líder de los mormones, o fundador, o el de los testigos, lo que quieran. Eso es lo que se da en una sociedad democrática donde, repito lo que dijo Pepe, la libertad de expresión debe de ser el primero y más importante de los derechos. En la medida en que surge quien se molesta y cuestione, pero ¿cuál es el objetivo? Eso es irrelevante. No, Ángel. El objetivo en una sociedad democrática es el respeto pleno y la garantía del Estado de que el ciudadano podrá ejercer Totalmente de acuerdo. Eso. libremente esos derechos que el andamiaje jurídico construido a lo largo de siglos le otorga al ciudadano. En la medida, termino, en que haya esa molestia, es que, ¿por qué critican? Porque les da la gana, porque tienen la libertad de expresión que ese país ha construido a lo largo de periodos oscuros. Cuando Francia, antes de ese periodo de las libertades individuales de los derechos humanos, sufrió una intolerancia política y religiosa tremenda. El licenciado Richelieu algo nos podría decir si viviera hoy. Claro. Y agrego algo más, Martín y Pepe. Esta actuación de estos grupos hoy no tiene que ver con Charlie Hebdo. Esto viene de más atrás. Antes claro. de que este periódico danés convocara un concurso para las caricaturas, ya Salman Rushdie tiene que vivir escondido porque escribió un libro. Y el ayatollah Khomeini, que vivía todavía en aquel entonces, emitió una fatua, o sea, una condena a muerte, porque consideraba que el libro, los versos satánicos, ridiculizaban a Obama. Hoy, por ejemplo, el escritor Houellebecq, el escritor francés, irreverente como él solo sabe hacerlo y serlo, en la nueva novela que se llama Sumisión, que recién acaba de ser publicada, donde plantea el hipotético caso de un presidente francés musulmán, islamista, y ya incluso el viernes anunció que él se muda de París como consecuencia de esto. Es decir, cuidado con eso, porque podemos llegar a situaciones No, yo creo que es una cuestión de sentido común. O sea, yo no puedo llegar a tu casa, entrar aventando la puerta de tu casa y apedrearte todos tus muebles, insultarte y darme la media vuelta y salir. Pero eso y luego no es libertad decir, de expresión, eso no es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Es que la Martín. libertad de expresión No. a la que se refiere Pepe Buendía, como una amalgama de todos los grupos sociales y como una herramienta para dirimir nuestras controversias, ese es su objetivo. Tiene una finalidad muy noble, tiene una meta a la cual todos deberíamos aspirar como último interés de ser libres a la hora de opinar. El gran problema es cuando esa libertad de expresión o esa libertad de opinión yo la utilizo con otros fines o con otros intereses sectarios para dañar, para lastimar, para pisar otra concepción del mundo y otra forma de ver el mundo. Y creo que eso no es por ponerle límites ni por prohibirlo. Yo no estoy hablando de que se prohíba. Sería yo, diría yo algo absurdo dedicándome todos los días a generar libertad de expresión o a provocar que se genere libertad de expresión. Me estaría yo dando un tiro en el pie. No, yo lo que digo es que tiene que haber un respeto en el otro para yo poder ejercer esa libertad de expresión. Yo no puedo ejercer una libertad de expresión sin ton ni son, sin respetar el derecho que tiene el otro también a expresarse de la manera que esa persona quiera y a creer en lo que esa persona Nadie quiera le está creer, ¿no? quitando el derecho a creer en lo que aquel quiere y a expresarse como quiera. A ver, yo sí creo que a veces el problema tiene que ver con quién y cómo va a establecer esos límites de respeto. La tolerancia pues es no solamente el respeto
al que es diferente, sino el reconocimiento del valor que tiene ser diferente. Por eso me parece que es indisoluble de la libertad de expresión y por eso me parece que la libertad de expresión está en la base para el ejercicio del resto de los derechos políticos, sociales, etcétera, etcétera. Sin ese reconocimiento del valor de la diferencia y de la libertad de expresión para decirlo, sería muy difícil poder entender la crítica, Totalmente la sátira, de acuerdo. etcétera, etcétera, etcétera. Y además, todas las sociedades, la francesa, la mexicana, y todas tienen en sus leyes límites establecidos a la libertad de expresión porque no es un derecho absoluto cuando puede haber colusiones con otros. Pero incluso la manera de modificar esos límites se hace a partir de la discusión pública. Totalmente de acuerdo. Pueden Claro. correrse las fronteras según las situaciones y las necesidades de cada sociedad. Pero yo, a partir de eso, quiero destacar dos cosas. No sé que no han contestado mi pregunta. No, a eso voy, justo a eso voy. Lo primero es que me parece muy bien que los franceses, la prensa francesa, los líderes sociales, los líderes políticos y también el resto de los medios europeos hayan salido a lanzar un mensaje clarísimo y es: no se dejen intimidar por la violencia. No caigan en temor, porque lo que viene después de eso es la autocensura. Y cuando Pascal preguntaba hace rato sobre qué sucedería si en el caso de México un cardón de este tipo, que en buena parte lo contestó Ángel diciendo que ha habido ya algunas pruebas, por supuesto sería reprobable que se utilice la libertad de expresión o se quiera coartar a partir de manifestaciones de intolerancia, pero no son las únicas. Las vemos en las redes sociales. Cualquier opinión que no gusta a ciertos sectores fundamentalistas. Atrévete a atacar a López Obrador y verás cómo te va. Inmediatamente hay una andanada de críticas. Y eso es intolerancia, violentas. Por supuesto. ¿No? Sí es. Pero tiene razón lo que dice Martín. O sea, eso tampoco puede considerarse libertad de expresión, ¿no? A ver, yo creo que ahí hay dos temas distintos. Yo Uno, pienso que sí. ahorita si quieren entramos a las redes sociales, pero hay otro fenómeno en relación con la autocensura. Yo me estaba refiriendo a la autocensura, que era la reacción, Sí, totalmente de acuerdo. frente a la violencia. O sea, Y la en el intimidación, Exacto. a la agresión. Y en el caso de nuestro país, evidentemente, no hemos tenido, porque esa era tu pregunta, actos de terrorismo, pero sí tenemos situaciones Bueno, de hemos tenido actos de violencia, terrorismo. Lo que de digo, violencia. no tenemos terrorismo comparable con el que se ve en No, Europa. Y digamos que incluso me salgo de esa discusión. Sí. Haya o no haya, lo que sí no hay duda es que tenemos un problema de violencia y que en muchos estados ha generado un fuerte impacto en el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación que se ha traducido en autocensura. Totalmente. de En acuerdo. los estados en los que es más fuerte, sobre todo en el norte del país, la violencia del crimen organizado, la respuesta que han dado muchos de los medios ha sido autocensurarse, ha sido limitarse, ha sido dejar de hablar. Cuando los periodistas no han sido secuestrados, desaparecidos, golpeados, amenazados y hasta asesinados. Claro, violentados, sin duda, violentados. Y no solamente por el crimen organizado. Hay que decir también que en nuestro país prevalecen prácticas dentro del poder político, caciques locales, poderes económicos Incluso funcionarios, de facto, Pepe, funcionarios modernos, públicos disque modernos. que utilizan su poder para intimidar, amedrentar, comprar o ejercer algún tipo de influencia indebida que se traduce en autocensura de parte de los medios de comunicación. A ver, yo preguntaba hace un momento, Ángel, respecto a lo que decía Martín, si cuando alguien expresa algo en las redes sociales que es generalmente políticamente incorrecto y se viene encima una andanada, muchas veces de los llamados bots, que son usuarios falsos de Internet. Pagados, contratados. Si el propósito es intimidar a quien se expresa, ¿eso también es libertad de expresión? Yo creo que es libertad de expresión también. Yo no cuestiono. ¿Qué hago yo? Como saben, yo no tengo Twitter, ni tengo redes sociales. ¿Por qué? Porque no quiero caer precisamente en eso. Es decir, si alguien quiere insultarme, y lo puede hacer en Excelsior, donde yo colaboro y tú diriges, ahí hay gente que insulta y que simplemente está ejerciendo su derecho
Pero ¿no te tengo intimida yo eso? En lo más mínimo. O sea, el hecho de no tener una Si me dirección de intimidare- Facebook si no me es una intimidare- autolimitación, Ángel. Martín, la respuesta es muy clara. Si me intimidare, no estaría ni en Cadena 3 con Paco Sea, que contigo empecé hace Radio, 10 años, en ya Reporte. 11 años, empecé contigo, luego con Paco Sea, no estaría en el Excelsior, no estaría en este programa, ni estaría en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Es decir, ¿por qué razón? El problema de la autocensura es la respuesta más baja que puede haber de una persona ante la intolerancia. Es el temor o no necesariamente impone, el temor, sino también el ser oportunista, Sí, claro. acomodaticio, porque tiene Pero las bueno, cosas. es corrupción. Tu pregunta, cuando es corrupción, efectivamente. Cuando tú dices qué pasaría si en México hubiera una reverencia, el primer problema que ibas a tener sería encontrar un medio que estuviera dispuesto a publicarlo. De ahí el papel positivo que tienen lo que llaman las redes sociales, es decir, que en un determinado momento y que están, desde mi punto de vista, no voy a decir mal utilizadas, desperdiciadas en el potencial que tienen todavía en un país como, o en una democracia en general. Entonces, yo creo que ahí caemos en el problema de la autocensura, que muchas veces es más perverso Claro. y más peligrosa la autocensura que la censura misma. Veamos los viejos años del dorado autoritarismo, como se... Una de las prácticas más comunes. Así es, era, Pero, a ver- como decía el presidente Echeverría, hay como cosa tuya, ¿no? Exacto. Hay Pero como no hoy queriendo. ni siquiera hay necesidad del telefonazo. Hoy dicen, no, es Pero que... deja regresarme A un ver. paso. En el caso de publicar cartones así de satíricos, ¿veríamos una respuesta violenta en México? No, Habría que no, condenarla. habría que condenarla. pensarlo. Habría que pensarlo Por porque... fortuna no, ¿eh? Pues, bueno, hasta ahorita. Pero vamos a ver cuando llegue Morena a la Cámara de Diputados con una fracción, no pequeña, dirán algunos, otros dirán que no tan grande como ellos imaginan, y que en un determinado momento rumbo a las elecciones del 18 se lance una campaña satírica, mordaz, dura y exhiba cómo es realmente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento vamos a ver de qué color pinta el Colorado. Muy bien, hacemos una pausa y se está regresamos con poniendo esta bueno, discusión. se está poniendo Esto bueno. es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre las repercusiones del ataque en Francia en contra del semanario Charlie Hebdo. Pepe, buen día. Tú querías comentar respecto de lo que se dijo en el bloque anterior. Al calor de las redes sociales. Yo creo que es un tema, digamos, que a veces genera confusiones. Por supuesto que en las redes sociales es un principio de ejercicio de libertad de expresión, sin lugar a dudas. Ahora, Sí, pero algunos tienen muy poca tolerancia, es decir, hacen críticas muy duras, pero si ellos o personajes de su Cercanos simpatía a ellos. son criticados, la reacción es violentísima. Bueno, incluso te diría más. Yo creo que dentro de las redes Violentísima en el sociales sentido de intimidar, se sí. montan campañas. Sí. Y también se hacen campañas con el propósito de intimidar. Yo no tengo la menor duda. El problema es la respuesta a ello. No podríamos condenarlos sin pasar por los instrumentos que la ley nos pone a nuestro alcance, como no solamente en las redes sociales, sino en cualquier lado. Si se logran identificar esas campañas o actos de intimidación, pues lo que hay que hacer es denunciarlos y acudir a la autoridad pertinente y decir, a ver, aquí este señor dice, o estos señores dicen que están ejerciendo la libertad de expresión, pero más bien lo que está es montando una campaña, o me está tratando de intimidar, o se me está calumniando, porque el Código Penal establece con toda claridad cuáles son los tipos de violación en el caso de la libertad de expresión. Entonces, creo que en todo caso, si estamos dándonos cuenta de que el marco jurídico es limitado para entrar a las redes sociales, lo que tenemos es que discutirlo. Ahí está, por ejemplo, el caso de las leyes electorales, que desde la reforma política de 2007-2008
se metieron al asunto de las campañas negras, de las calumnias, la denigración, etc., etc., que luego a la postre han sido difíciles de aplicar justamente por las restricciones que implica de criterio a la libertad de expresión, y más bien se han ido diluyendo poco a poco en los fallos de jurisprudencia de las autoridades judiciales. Pero en cualquier caso, el tema no es coartar la libertad de expresión o el derecho a expresarse en las redes, sino contar con los mecanismos jurídicos que nos aseguren que no haya la utilización encubierta de un medio, que no solo son las redes, sino cualquier otro, la tele, la radio, otro cualquier medio otro, público, ¿no? Exactamente, para atacar, desprestigiar o intimidar, y ahí caer en lo que dice, y eso sería el peor de los escenarios, en la autocensura. Porque eso sí es ceder la plaza. Martín. Sí, yo creo que estamos hablando de otro tipo de violencia. México, bueno, pues nadie puede negar que hemos tenido episodios en el pasado reciente muy violentos, y hoy vivimos una violencia social de otro tipo, totalmente diferente a la violencia que pudieran generar estos grupos intolerantes, estos grupos fanáticos que agarran armas y disparan a diestra y siniestra contra quienes creen que son sus enemigos dentro de todo esta amalgama la violencia de intereses, que ejerce ¿no? el crimen organizado, que muchas veces para intimidar a los rivales, para someter a quien pudiera querer aplicarle la ley, y la violencia que utilizan grupos políticos radicales, ¿te parecen dos tipos de violencia distintos? Sí, o sea, indudablemente que sí, ¿eh? Incluso la violencia que ejercen los grupos criminales, yo la siento más ligada a una cuestión social, donde comunidades han reivindicado la forma de actuar de estos grupos al margen de la ley. Ha habido, bueno, lo hemos discutido en estas mesas, comunidades en México que son beneficiarias del dinero sucio que genera el crimen organizado, pues porque les financian la escuela, les financian la iglesia, les financian la educación, les financian los regalos de Reyes, ¿no? Ahora que acaba de pasar, tenemos pasajes donde el Chapo regalaba juguetes a los niños de todas las comunidades del norte del país, precisamente como un afán de tener ascendencia sobre estas comunidades. Y que quizá en su nombre, en esta Navidad, alguien lo haya hecho. Exactamente. O sea, no lo descartemos. Así es. Entonces, yo sí creo que son dos formas de violencia diferentes, y me voy a atrever a decir algo. Lo que está pasando en estas comunidades en el corazón de Europa, como lo representa Francia en estos incidentes, para mí es una violencia mucho más sofisticada, que tiene que ver con cuestiones ya intelectuales, ideológicas, a diferencia de lo que sucede con la violencia en México, que son por cuestiones de retraso social, de pobreza, incluso de criminalidad. O sea, no porque una violencia sea más justificable que otra, finalmente las dos son deleznables, a las dos hay que rechazarlas, pero sí creo que en el caso de México es totalmente diferente. Y otro ingrediente más. Ya se vienen las campañas, de hecho ya empezaron este fin de semana, las precampañas que les llaman, con motivo del calendario electoral que tendrá su culmen el 7 de junio con las elecciones intermedias, y vamos a ver otro tipo de violencia verbal. De hecho ya se publicaron el viernes algunos spots de algunos partidos que van a empezar a usar a figuras públicas para desprestigiarse entre el PRD contra el PRI. Y vamos a empezar a ver ese tipo de violencia verbal muy propia de nuestra idiosincrasia político-electoral. Y nadie dice nada, nadie se escandaliza porque a lo mejor no hay muertos ahí, porque a lo mejor no entró un comando y balaceó la sede de un partido político. Pero sí hay una violencia de otro tipo que de alguna manera está alimentada también por esos signos de intolerancia de los cuales hablaba Ángel y Pepe hace un rato. Ángel. Dos cosas quiero. La primera es muy sencilla, además tú la conoces perfectamente. Esta discusión que tiene decenios en Estados Unidos entre los que mantienen una posición evolucionista contra los que mantienen una posición creacionista. Sí. Esto en los consejos de las escuelas, en los distritos escolares, es una vieja discusión. Incluso hay una gran película de Spencer Tracy que se llama Heredarás el viento, de un debate, porque al maestro que osó hablar de la teoría de la evolución lo llevaron a juicio y al final de cuentas, bueno, es absuelto, etcétera, ¿no? Pero
se da de manera civilizada. En los consejos distritales, ahí las personas exponen sus puntos de vista, pero a nadie se le ocurre ir a quemar iglesias, a quemar templos. Es decir, ese es el verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Y si hubiera alguien que intentare por la violencia acabar el otro, la policía inmediatamente haría respetar la ley. Serían esos los límites por la violencia, pero no por la expresión de las ideas. Y en relación con lo que mencionaba Martín, de que aquella violencia de estos grupos islámicos es más elaborada, más intelectual, yo no me atrevería a decir que en México quizá no es el grado de violencia, pero el sustento es el mismo, pero de diferente signo. Doy ejemplos. No hay un soporte ideológico cuando estos vándalos de la CETEG y la CENTE se dirigen y queman oficinas públicas, oficinas de partidos políticos. No creo, Ángel. Donde no, es que ahí es un odio social. No, ahí es un odio social. Simplemente velos. Es un coraje. No, son una bola de ratas que andan ahí Por robando el dinero eso. en las casetas. Pero pero bueno, permíteme terminar. Cuando ellos plantean no debe haber elecciones, lo que subyace ahí es que esa es la democracia burguesa a la que hay que oponerle el socialismo, donde el rollo, el viejo cliché que conocemos Muy ya rancio, como ¿no? inviable. Muy rancio, efectivamente. Sin embargo, intenta tú en una asamblea o en un acto violento, señores, esto que hacen ustedes es una idea rancia. A ver cómo te va. No sales. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que ya hay que tener cuidado con el término violencia, ¿no? Porque si lo extrapolamos y lo ponemos para todo, podemos también perdernos. Desde mi punto de vista, cuando se trata de ejercer el derecho a hablar, cuando se trata de ejercer el derecho a la palabra, es difícil calificar el asunto de violencia, porque pues justo ese es el instrumento para ir dirimiendo las otras violencias que sí vivimos en términos sociales, económicos o incluso las propias intimidaciones o amenazas que puedan venir. Bueno, es decir, estoy de acuerdo donde contigo vengan. en que como que principio, ¿no? una expresión no puede ser considerada como violenta, pero un acto de violencia, ya sea quemar en Chilpancingo un comité distrital del INE. Pero eso no es libertad de expresión. No. Quemar una Pero hay caseta no es un asunto de libertad de expresión. ¿quién lo ve Así como- como, por ejemplo, llamar a los de la CETEC unos ratas, son calificativos no muy tolerantes. No, en Excelsior ahí apareció un reportaje. Por ejemplo. Se roban el dinero. Ahí estaría la diferencia, ¿no? O sea, Pero ¿cómo calificarías ¿cómo los tú calificas eso? a quien obliga a un No, automovilista a pagarle una cuota y si no le pintarrajea el coche? Porque te estoy hablando de un hecho real. No, me parece que... ¿Eso es violencia o no es violencia? En algunos casos, por supuesto que puede serlo. Sí. Por ejemplo, es que ese es un... O, ese es un o tema alguien que A dice, ver, la próxima vez les quemamos los vehículos. ¿Eso es violencia o no es violencia? sí, cuando hay una amenaza y cuando hay una agresión a un particular, sí. Y entonces lo que hay que hacer es denunciarlo y tiene que intervenir la autoridad. Sí, ahí es Ahora, donde- llenar de epítetos a movimientos sociales o sindicatos reconocidos, pues no es una muestra de tolerancia tampoco. Pero ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea entre... La ley. La ley. La ley. Sí. La Mira, ley. las reglas. Un La ley, ingrediente. las reglas, la norma. La existencia de reglas y su No, pero me observación. refiero a lo que tú dices. Es decir, ¿dónde trazas la línea entre una manifestación que es puramente producto de la libertad de expresión y otra que es intolerante? Porque no me quedó claro en tu argumento sobre lo que decía Ángel. Son dos, es que me parece que son dos niveles distintos. Cuando se produce un acto violatorio de la ley, como por ejemplo quemar un camión, Sí. en el que estás afectando el patrimonio o los intereses de un tercero, la ley establece con toda claridad, pues, o si es ver. público, un edificio público, ahí hay la comisión de un delito que se puede y se debe denunciar. Pero ahí va la justificación. Salir y denostar, calumniar, por ejemplo. Estos tipos son unos ratas porque se robaron el dinero. Bueno, pues lo que hay que hacer es primero probarlo, denunciarlos. Es flagrante, y cuando es evidente. cuando los investiguen. Pero hay un elemento aquí. Entonces condenar. que es Yo la creo que el tema de las actuación- casetas está muy probado. Mira, no me quedo en el tema de las casetas. Pero sino el tema es de los importante. epítetos, de la descalificación, Muy bien. de la Vamos a ver. calumnia. O sea, decir, este individuo es un ratero porque me dijeron que robó, eso puede... No, pero lo estás probando. No, nada que me dijeron. Nos queda un minuto de programa. El minuto lo digo 30 lo segundos y siguiente. 30 segundos. Digo lo siguiente.
cuando roban esos camiones de Sabritas, de Bimbo, etcétera, no lo hacen porque tengan hambre o por odio social, sino porque están en contra de compañías extranjeras que explotan al pueblo mexicano. Es una motivación distinta. Eso es lo que señala. Es una motivación distinta. Entonces dices, ¿cómo va a ser una motivación para ir a robar ahí? No, el hecho de robar está sancionado Pero la por las reglas de este justificación país. es lo importante, Sí. la cosa ideológica. Que si fueran de dueñas, si fuera Huitzilopochtli a Tocinapa el dueño, ¿no le tocarían? Pues no, hombre. Sí, yo nada más diría, y un elemento que tocaba Pepe Buendía, la diferencia en cómo actuó el Estado francés frente a estos hechos a pocas horas de ocurridos y cómo ha actuado el Estado mexicano frente a la violación flagrante a la ley por parte de estos grupos intolerantes que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Guerrero sigue siendo un escándalo, un Estado islámico a la mexicana, y como en Francia la autoridad sale, en 48 horas identifican a los agresores, hacen operativos y finalmente en los enfrentamientos, pues ahí el que se lleva la peor parte Y la son los sociedad que cometen. lo vio bien. Es lo que te iba a decir. ¿Quién ahorita está diciendo es un exceso lo que hizo la Derechos fuerza humanos. policíaca francesa? Y en México, el Estado, ¿dónde está frente a todos estos hechos de violencia, ¿no? Muy bien, llegamos así al final. Bien. Muchísimas gracias por haber visto este programa. Estaremos aquí la próxima semana, por supuesto, en otra. Musacchio, que se alivie. Bueno, un saludo a Humberto Musacchio, a y a José Luis Luis Vargas. Estaremos, yo espero que con el equipo completo, el próximo domingo a las 10 de la noche por Excelsior 9 de la Televisión. 9 de la noche, perdone usted, 9 de la noche por Excelsior Televisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Muy bien. Deberíamos englobar, Es una cuestión legal. hablar de la reforma, que cada partido del interior La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restarse seriedad. El problema del crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.